Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas de Excelsior Televisión sobre los acontecimientos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. Esta semana se abrió otro frente de batalla para el gobierno de la 4T, ahora con alcaldes que están inconformes con el presupuesto que el gobierno federal les otorgará. Al grito de "sin municipios no hay nación", el movimiento alcaldista irrumpió el Palacio Nacional, encabezados por Enrique Vargas del Villar, alcalde reelegido de Huixquilucan y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, quien, por cierto, acusó que fueron rociados con lo que el vocero del gobierno, Jesús Ramírez, llamó una dosis moderada de aerosol defensivo natural que no puso en riesgo la vida de ninguna persona. Esto fue lo que se dijo en un comunicado que emitió la oficina de Jesús Ramírez, coordinador general de comunicación social y vocero del gobierno de la República. ¿Ante qué estamos? Es un movimiento que va a crecer, sobre todo en el contexto de la aprobación del presupuesto 2020. Vamos a hablar sobre el papel que están jugando los presidentes municipales en esta etapa política del país. Me acompañan para ello en la mesa esta noche mis compañeros José Buendía. Pepe, ¿cómo estás? Pascal, buenas noches a todos. Ivonne Melgar. Pascal, buenas noches a la mesa. Fabiola Guarneros. Buenas noches a todos. Y Pancho Garfias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, Pancho, comenzamos contigo. ¿Cómo viste el papel de los alcaldes esta semana? Pues mira, yo creo que esto es el resultado efectivamente de que de alguna manera se sienten asfixiados en el tema de los recursos. Se eliminó el ramo 33, el Fortasec, que era el fondo que tenían para seguridad, bajó considerablemente y evidentemente ante esa situación pues tendrían que movilizarse. Es una escena inédita, no tengo memoria de haber visto. Ellos dicen que eran 300, las crónicas reportan un poquito menos, entre 150 o 200. Pero de varias partes del país, varios ¿no? partidos, salvo Sí. de Morena. Sí. Salvo de Morena, que estaban ahí exigiendo mayores recursos. Hay que destacar también la respuesta diferenciada que da las fuerzas de seguridad frente a los alcaldes, a los que, como tú dices, un poquito de aerosol y como dijo el vocero, a nadie se le roció directamente y la que le dieron a los anarcos, que ellos sí rayaron la puerta, hicieron pintas, quemaron y ahí sí no hubo absolutamente ningún tipo de respuesta. Es un poco el criterio diferenciado. Pero volviendo al tema que de fondo, esto deriva de cómo viene configurado el presupuesto 2020. Es decir, hay un aumento del 2.4 o 2.5% en términos brutos. Menos que la inflación. Pero quítale la inflación y es evidentemente mucho menos. Parece poquito, pero si tú le pones el 3% a 6.1 billones de pesos, pues ya se te multiplica bastante. De ahí la inconformidad. Yo le pregunté a Vargas de cuánto estábamos hablando, de qué era cuánto dinero necesitarían los alcaldes para. Dijo, bueno, pues ahorita la de entrada son 35 mil millones de pesos. Luego hay otra cifra en voz de otro alcalde mucho más alta, ¿no? Pero sí, de alguna manera están pidiendo pues lo que se requiere para afrontar las necesidades más elementales que tiene el municipio, que no hay que perderlo de vista, es la primera autoridad frente al ciudadano. Son los que están más cerca, los que viven día a día con el ciudadano. Ivonne, ¿el municipio como contrapeso o sería demasiado decir? Desgraciadamente, yo creo que no va a pasar mucho, va a pasar muy poco. Y sin embargo pasó mucho con esta protesta de los alcaldes y con la reacción presidencial de Palacio. Sí creo que vivimos una semana en la que el triunfo político, que alguna vez muy bien apuntalaba José Buendía en esta mesa, se termina de concretar en lo político y en lo económico para el presidente. Creo que el bajo peso
de la oposición se materializó, se visualizó. Es cierto, lograron parar lo del agua, que incluso el propio presidente dijo, eso no va, pararon los autos chocolates, pero si tú veías los debates, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, como no se requería mayoría calificada, pues el mayoriteo del partido en el poder pasó por encima de argumentos pues de mucha preocupación, de un escenario, como bien decía Pancho Garfias, de asfixia para los alcaldes. Pero creo que ha logrado la 4T y el gobierno del presidente López Obrador, como nadie pudo haber imaginado, un presupuesto a su modo, donde están por encima sus prioridades, sus proyectos mascota, sector energético, mucho dinero para Pemex, mucho dinero para Seguro Social, para lo que quiere hacer del IMSS, se dice que educación, pero sobre todo yo diría, Pascal, que esta afrenta, este desprecio con el gas pimienta en Palacio Nacional, sí nos habla de la seguridad que el presidente tiene. Creo que está muy seguro de que su narrativa de que los alcaldes son esos truanes, esos corruptos que se compraban las grandes camionetas y que llegaron a los excesos, creo que ha logrado avanzar en las bases y no se les va a dar nada. Yo he hablado con algunas personas ya los cercanas. mandó a recortar salarios, ¿no? No va a pasar. Hay una mesa de trabajo ahí en la Cámara de Diputados que dijeron que le iban a acercar a Arturo Herrera. Yo no creo. Yo creo que estamos ante el momento en que el presidente de la República y su gabinete tiene todo para demostrar que su proyecto es viable. El económico y el de recomposición del equilibrio de poderes. Sí creo que ha sido una paliza para el federalismo, pero vamos a ver si el gobierno puede responder en seguridad, en educación y en infraestructura, donde hay 0 peso. Sí, bueno, esto comenzó, Pepe Buendía, como una confrontación con los gobernadores, que dijeron, incluso algunos amenazaron con salirse del pacto de coordinación fiscal, pero retomando la línea de Ivonne, simplemente no les hizo caso, no les hizo caso a los gobernadores y ahora son los alcaldes que irrumpen. Tú me dirás qué tan político es esto o qué tan basado en una preocupación presupuestal. Pues mira, yo creo que de fondo lo que estamos viendo con los gobernadores y con los alcaldes es la expresión de pues, un problema que se ha venido acumulando incluso en los últimos 3 sexenios y que lo resumiría así: a ver, no hay federalismo fiscal en este país, hay que aceptarlo. La federación recauda el 94% de todas las contribuciones, los estados creo que andan por el 4% y los municipios si acaso el 1%. Predial. Nada más. Entonces, en efecto, los recursos están concentrados absolutamente en la Secretaría de Hacienda. Al mismo tiempo hemos vivido por lo menos en los últimos 2 sexenios, un avance de la centralización a través de reformas legales, pero sin discutir el federalismo. No hemos hecho una discusión pública sobre el tema. ¿Qué pasa ahora? Pues irrumpe sin que lo hayamos discutido, sin que haya habido una, digamos, seriamente colocarlo en la agenda y decir, a ver, si no está funcionando o qué no está funcionando, cómo lo cambiamos, irrumpe en la discusión, en efecto, como decía Pancho, del presupuesto 2020. Y ahí sí, lo que se está volviendo a imponer es, si ya veníamos sufriendo una centralización sin discusión, la concentración del poder que tiene este gobierno incrementa las tendencias centralistas. Así es. Y no tiene ninguna limitación para, en un contexto de recursos escasos, también hay que decirlo, es un presupuesto exiguo. Claro. Y la manta ya no alcanza para todo. A la hora de recortar, en efecto, hay criterios políticos. Recorto no mis programas sociales o no algunas de mis, proyectos estratégicos. Pienso en el Instituto de Bienestar, que ahí viene otra bronca con el federalismo tremendo, ya lo comentaremos. Pero sí a ellos que
tampoco lo podemos dejar de lado. Sí tienen, como decía Ivonne, una muy mala imagen. No podemos olvidar los escándalos de los gobernadores por motivos de corrupción en el sexenio de Peña. No podemos olvidar que después de la alternancia, estados y municipios se convirtieron como pequeños virreyes que mangoneaban sin ninguna limitación. Y esto acumulado, pues da la coartada política para que el gobierno central diga, oigan, pues ustedes derrochan, malgastan. Así es. Ahora, el costo político, en efecto, de desestructurar Ese es el punto. el piso de gobierno puede resultar muy costoso Y contraproducente. y contraproducente. Sí. Fabiola. Yo veo aquí como un tema que puede tener 3 pistas y en la que tendríamos que estarnos moviendo en este análisis, pero no solo en esta mesa, sino a nivel país y partidos políticos. El primero es lo real. Efectivamente, en el tema del presupuesto, del proyecto de presupuestos, que empezará a discutirse ya en la Cámara de Diputados, pues sí, hay una disminución. Se le había asignado un 2.9% a los estados y municipios para los ramos 28 y 33. 2.9%. No es ni la inflación. No es ni la inflación. Evidentemente hay una escasez de recursos, dato real. Dato número 2, que es el que no se quiere abordar, junto con el primer dato real, que es el dato de los antecedentes. Mientras no se toque este tema de fondo, se sienten para tener una planeación de la nueva coordinación fiscal que se requiere en este país, no vamos cada año vamos a tener esta misma discusión, esta misma demanda presupuestal. Y peores condiciones. Y ¿no? cada sexenio va a tener que repetir esto, cuánto da, cuánto no da, si castiga o no castiga políticamente. Es decir, mientras no se sienten a ver cuál tendrá que ser el nuevo esquema de coordinación fiscal, ustedes lo decían muy bien, algunos predial, otros ni eso, no hay una eficiencia, entonces dependen del Estado. Mientras no se sienten este problema de fondo, seguirá, que es el número 2. Y el número 3 justo es el escenario político, en donde la agenda mediática se presta mucho para crear la percepción de lo que hemos hablado. Efectivamente, ¿quién podría estar en contra de lo que dicen desde el gobierno central, de que hay presidentes municipales que no hacen su trabajo, que se enriquecen, que no cumplen sus promesas, que unos desde prisión siguen dando órdenes, otros que utilizan hasta el grito, y otros que utilizan su poder para robar poquito, acomodar a sus familias, ¿no? Entonces, tienes razón, tú dices, sí, los presidentes... Y encima de todos son groseros. Y son groseros, exactamente. Porque no saben tocar la puerta. No saben tocar la puerta. Y además dices, sí, es cierto que han hecho estos señores. Y luego escuchas puntadas en el Congreso de la Unión con ahorita les voy a decir, la alcaldesa de Reynosa, Maqui Ortiz, que pues en la total ignorancia propone el impuesto al taco, al esquite y al elote, ¿no? Entonces tú dices, efectivamente, en la agenda mediática pues gana esa percepción. Por supuesto. Entonces yo digo que hay que sentarse a ver los 3 puntos, porque no es tan simple como decir son los malos, fuchi feo, claro, no te doy a dar el dinero, pero tampoco se está viendo el problema de fondo, que es se necesitan los recursos. Ahora, en el tema de la seguridad, por ejemplo, vamos al caso concreto de Celaya, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Celaya con la extorsión? El gobierno federal, a través de su estrategia de seguridad, pone una gran cantidad de elementos y tiempo a resolver el huachicoleo, y los criminales de la localidad, no que los hayan dejado completamente sin huachicol, pero sí se disminuyó significativamente el ingreso, pues se van a la extorsión. Así es. Y entonces resolvieron el problema desde la Federación del Huachicoleo. Así es. Pero los municipios ahora tienen que lidiar con la extorsión, porque los criminales evidentemente no se van a quedar cruzados de brazos. Yo creo que esa es la gran pregunta, Pascal. Creo que estás tocando el punto clave, porque la nueva retórica gubernamental post-Culiacán es que la sociedad ya reconoció el valor de que el presidente y el gobierno pongan a la vida por encima de cualquier bien. Y de acuerdo con lo que nos van a explicar el próximo martes con detalle del hora por hora con Culiacán, pues finalmente lo que en el fondo importa es combatir robo y homicidio. Y eso, dicen ellos, está bajando. Muy bien. Por lo tanto, no necesitas matar a los malos, porque así evitas incluso pánico y un clima de hostilidad para la sociedad. Pero ¿qué pasa con el cobro de derecho de piso?
¿Qué pasa con la extorsión? Es la pregunta que creo que no ha podido responder nadie en el Gabinete de Seguridad. No, espérennos, estamos armando nuestro nuevo sistema de inteligencia, que la Guardia lo va a hacer, pero ¿cómo lo va a hacer? No hay una respuesta, ¿eh? En primer nivel no hay una respuesta. Y me parece que, como bien lo señalaba Pepe Buendía, puede revertírseles esta concentración de poder, porque la caricatura que tiene el gobierno del alcalde, que es un pobre corrupto que no hace nada, incluye, por descontado, que no van a hacer nada en seguridad. Y por lo tanto, ni siquiera están esperando que pongan al día a sus policías. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a poner en orden esto? Porque al final, lo importante es, perdón, voy a citar al clásico y odiado por la 4T, Felipe Calderón, lo importante es impedir que el Estado sea sustituido por el narco, Bueno, a ver, por la delincuencia. ¿Qué es lo que acaba? Nos quedan unos segunditos, nada más voy a poner este apunte para que sigamos la discusión en el próximo bloque. Tormentas tropicales en la costa de Jalisco y en el poblado de José María Morelos, municipio de Tomatlán. Llega un grupo de criminales del cártel Jalisco Nueva Generación a llevar despensas y le dicen a la gente, esto se los manda el señor Mencho. Entonces, es lo que tú estás diciendo. Claro. Hay estructuras criminales que comienzan a sustituir las funciones del Por Estado. supuesto. Y creo que tiene que ser parte de la discusión. Por supuesto. Regresamos enseguida y continuamos con esta mesa. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas. Pancho Garfes. Bueno, estábamos en la discusión de La seguridad. de la seguridad, de cómo se estaba moviendo ya el gobierno, de estas protestas de los alcaldes que para mí están justificadas. Quizá el método no sea tampoco el mejor, pues, ¿no? Ir a pegarle con todo a la puerta. Vamos, no es el mejor, pero la respuesta fue la peor. Pero ¿por qué no? Yo digo, ¿por qué no, Pancho? Perdón que te interrumpa, sé que no es tu posición, pero ¿por qué no? Si a mí yo ya vi en la televisión y en los discursos de la jefa de gobierno, el propio presidente, que eso se vale. Porque he visto maestros de la CENTE que lo hicieron y lo lograron. Porque he visto mujeres encapuchadas violentando Lo y que no logran. quiere decir- Porque he visto normalistas Fabiola, tomando vías. lo que no quiere decir que sea la vía correcta. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero... Si nos vamos a poner a hacer lo mismo que hicieron los anarcos, lo mismo que hicieron los maestros de la CENTE, bueno, este país se convierte en un caos. O sea, ellos deberían dar el ejemplo con otro tipo de comportamientos. Yo creo que se calentaron ahí porque no estaba en su, vamos, en la agenda de esa manifestación, irse a meter a Palacio Nacional, pedir audiencia con el presidente. Está bien que quieran hablar con el presidente y tal. A lo mejor no fue el mejor método empezar a golpear como golpeaban la puerta de Palacio Nacional. Lo que no quiere decir que yo esté descalificando sus demás. Obviamente, lo primero que dijimos en este programa fue la respuesta diferente que les dieron a los alcaldes frente a lo que han hecho los vándalos. A los vándalos, por ahí algún periódico tituló, que me pareció genial, a los vándalos paz, a los alcaldes gas. Es decir, ese tipo de situaciones, pues como que sí te ponen a pensar sobre la manera como se está manejando el gobierno. Hoy volvemos al tema de la extorsión, de cómo han migrado los narcos, digamos, los que estaban concretamente mencionaste el caso de Celaya, la refinería de Salamanca, que ha traído el delito del huachicol y lo ha multiplicado, y con él una violencia inaudita, porque creo que Guanajuato hoy ocupa el primer lugar en homicidios dolosos en todo el país. Era pueblo quieto y ahora es un infierno. Entonces, este tipo de cosas que te están reflejando una descomposición. Vuelvo a la estrategia, que para mí no hay, para combatir el crimen organizado. Yo creo que están dejando hacer y dejando pasar. O sea, eso, presumía el otro día el presidente, el índice de letalidad, cómo había bajado de 1000 y pico en el 2016, que fue el año más violento, a 2019. Pero eso no te está reflejando
que esté resuelto el problema. No, puede reflejar que están dejando de hacer su trabajo, ¿no? Claro. Contrasto con la cifra de homicidios dolosos que que va camino de convertir al 2019 en el año más violento que hayamos tenido en México desde que se llevan estadísticas. ¿Qué te refleja esas estadísticas que el presidente presume de cómo bajó de 1,000 y pico, 1,156 a 200 o 300? Pues que no hay combates, que no hay enfrentamientos, que no se les está dando, confrontando por la fuerza a los narcotraficantes, al crimen organizado, y no nos espantemos. Él lo ha dicho una y otra vez. La violencia no se combate con la violencia, aunque para mí este tipo de analogías en un tema tan delicado no funciona. A ver, muy, muy delicado, y no creo que ni siquiera el foco solamente está puesto en el tema de violencia, no se combate con violencia. Una decisión como la que estaría tomando a través del recorte a los presupuestos de los municipios, iría, me parece, que en contra de los propios objetivos que ha planteado de su estrategia. Porque si es cierto un poco lo que plantea Ivonne, el gobierno está asumiendo un poco el retiro en áreas estratégicas y en lugares fundamentales en los que se requiere la presencia del Estado. A la postre, no solamente está dejando la plaza, o estaría dejando la plaza para el manejo del crimen, sino no se estarían cumpliendo condiciones mínimas para combatir la corrupción y para crear empleo o para sacar de la pobreza, que es la otra pata de la estrategia de seguridad. O habría que confiar en que esos propios municipios, a través de apoyos incluso ilegales, lograrían salir a flote. ¿Ustedes lo creen? Yo no. Ahora, ¿Cómo van a revertir? A ver, si hay un recorte en materia de seguridad, si hay un recorte en materia de inversiones, infraestructura pública, si a través que eso habrá que verlo, pero a través del Instituto de Bienestar dejan de tener el control sobre la infraestructura de salud en los estados, pues básicamente lo que está pasando es un retiro del Estado federal, cuando no hay capacidades ni recaudatorias ni fiscales en estados y municipios. Matizaría nada más, quizás no retiro del Estado, sino retiro del intermediario que ha sido el gobierno local y la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Lo que estamos viendo es un supergobierno que por encima del poder estatal y el poder local directamente hace las intervenciones que considera pertinentes, dejando a los otros pues sin la posibilidad de saludar, ni de festejar, ni de aplaudir, ni de atribuirse nada. Y sí, pero sin la capacidad de atenderlo todo, ¿no? Obviamente, ese es el punto. y ahí un poco lo que dices, planteas, ¿qué van a hacer los municipios? Si no tienen recursos, si tienen que resolver el día a día, van a llegarse de dinero, ¿de qué manera? ¿Ilícito? Y yo digo, ya lo vimos. ¿Y eso cómo se llama? Fomentar en todo caso la corrupción. La corrupción y los narcoestados a nivel pequeño. Locales, ¿Por sí. qué? Porque incluso lo platicábamos en el corte con Pascal Beltrán del Río. Es decir, se difundieron los videos de la gente repartiendo las despensas en Jalisco a raíz de estas tormentas de Lorena y Narda, y llevan a las despensas y les dicen en el video públicamente que son del Mencho. No es del decir, DIF, ¿no? No del DIF. Estos son del señor Mencho, no del DIF. No de la Entonces, Secretaría ese del Bienestar. municipio, esa comunidad, ese día resolvió su necesidad Claro. con dinero del crimen organizado. Quiero que el gobernador se pelee con el proveedor de esas despensas. O dile a la gente o Quiero a que las la gente mamás. pele al gobernador o a Exacto, esa autoridad. exacto. Pues yo Yo creo todo no, eso que en ustedes están absoluto. mencionando lo llamaré de una forma pérdida de soberanía. Hay pedazos del territorio nacional donde el gobierno no tiene la soberanía, la tienen. El control. Lo traen los grupos criminales. Ahora, ¿cuánto gana un policía municipal? ¿Cómo le va a hacer un presidente municipal para contrarrestar estos delitos que están muy inmediatos en los municipios que mencionábamos y que son pero muy dolorosos para la gente? Claro. Que es el cobro del derecho de piso. Sí. Digo, cobran
sé de casos hasta de señoras que venden tamales en Acapulco a las que les van y les quitan unos pesos. Ese moche sí está vigente. No, pero es que además súmale, a ver, ese es el moche, pero es el IVA y es el predial. En fin, vele Doble sumando. impuesto, ¿no? La extorsión y el Sí, otro claro. impuesto, ¿no? Sí, doble. Doble Y tributación. no solo la extorsión, que tocas este tema tan delicado y doloroso, porque es una familia que quiere sobrevivir y tiene que pagar. Hay gente que ha tenido que huir de la localidad porque no tiene para pagar. La otra es, te extorsiono y me pagas renta. Ah, ¿no tienes? ¿Tus tamales no te alcanzan? Ah, también he conocido casos de señoras que para salir adelante empiezan a poner uñas, un salón de belleza, cortar el pelo y también, ah, ¿no puedes? Vende droga. Y se los ponen ahí. Aquí te completas. Pero la otra, hay casos que los tienen que ver las autoridades municipales, locales, del secuestro de estas niñas, de los feminicidios, se están llevando a los niños, también están las cifras ahí. El policía que gana 3 pesos, que no está preparado, que no está capacitado y que además está amenazado, intimidado por el crimen organizado, pues está en una indefensión total. A ver, dos de los casos más graves de masacre que ha habido en este gobierno, que son Minatitlán, la Palapa, donde se celebraba Y un Coatzacoalcos. cumpleaños, y Coatzacoalcos, el centro nocturno, los dos son casos de extorsión. En la Palapa fueron tras una funcionaria, perdón, una dueña de centros nocturnos, que aparentemente no había pagado la extorsión, la mataron ahí. Y en el caso de Coatzacoalcos atacaron directamente el centro nocturno. Bueno, Michoacán, el caso de los policías que fueron emboscados por la espalda cuando iban 41 a una diligencia de lo familiar y lo civil. Iban a ir a decirle al papá al citatorio que tenía que presentarse a Aguililla para poder resolver un asunto de lo familiar. Para dejar el citatorio tenía que ir todo un cuerpo Así es, territorio, así es. lo que tú acabas de decir. Territorio que ya no es de este Ya país, no sino está es territorio controlado del bueno, narco. lo vimos y me voy a referir a un tema que ha sido constante esta semana, Culiacán. Los narcos bloqueando todas las entradas de Culiacán sin que nadie pudiera hacerlos a un lado durante horas. O sea, esto verdaderamente te está reflejando la dimensión del tamaño, el tamaño del Oye, Pancho, problema. un cártel que se supone que estaba en vías de que sí extinción. se suponía que ¿no? ya estaba muy Así es, debilitado así y es. tal. Así es. Pues no, ningún debilitado. Pero además, la coordinación, porque no solo fue el cártel de Sinaloa, si nos ponemos a ver todas las informaciones que vienen de allá, pues fueron los narcos de toda la región, de distintos grupos, que se solidarizaron con el hijo del Chapo, hicieron digamos, le echaron un montón a comando de 35 personas que yo todavía no, la cabeza no me da para entender por qué mandan un comando de 35, integrado por 35 soldados a territorio narco, donde horas después estaban rodeados por 600, 700 sicarios. Entre paréntesis, en 2014 detuvieron a la mamá de Ovidio y nos tardamos 2 días en enterarnos. Y esa vez mandaron 200 soldados. O el contraste. Sí. Con el Chapo Guzmán, las capturas, las 3, ni un tiro. Sí, sí. O sea, ¿y aquí? 14 muertos. Hay además otro ángulo que me parece que puede generar enormes costos para el gobierno de López Obrador, seguir con una política, digamos, de desamparo, si les gusta la palabra, de desamparo de estados y municipios, y es las lecciones justamente que el propio Estados Unidos tomó de los hechos de Culiacán. Ahí lo que vimos y la reacción que se ha generado, que incluye pues desde un hijo de Trump, diciendo Trump. es una locura lo que ahí se vio y por eso se necesita un muro, pero más, digamos, de manera seria, funcionarios del gobierno norteamericano diciendo, oigan, a ver, nos preocupa la debilidad de las instituciones políticas de este país. Necesitamos conocer mejor y compartir, así piden, la estrategia de seguridad. ¿Por qué? Pues porque evidentemente en una problemática grave. Oye, y tú lo decías hubo en México quien dijo, nosotros también necesitamos que nos compartan la estrategia de seguridad, ¿no? Claro, Sí, sí. como 1 millón. Oye, ¿dónde está la cola? Nos formamos. ¿Quién va después de Estados Unidos? ¿Quién va después de Trump?
Sí, pero bueno, como tú le decías, a ver, sí hay un tema que parece cada vez más claro, la preocupación que tienen ellos por el tema de la producción de fentanilo, tú lo escribías el otro día. ¿Cuál va a ser la política? ¿Van a permitir? ¿Van a simplemente voltear y van a mantener el aislacionismo que habían sostenido en materia de seguridad respecto del vecino? A pesar de la preocupación que tienen por el comercio de drogas y que queden territorios fuera del control, y como tú decías, digamos, de la soberanía del Estado, ¿eso va a ser posible o estamos otra vez ante un regreso del tema de la seguridad a la agenda bilateral, incluso, creo que lo comentaste tú también ahí, desplazando al tema de migración? Yo quiero confiar en que la apuesta del presidente y su gabinete de seguridad es sólida, aunque no nos la terminen de compartir. Porque de lo contrario... Fórmate. Me voy a tratar de desmañanar para informarme más. De lo contrario, la metáfora de la puerta y el gas lacrimógeno me parece que es un balazo en el pie del propio federalismo y la ingeniería del poder mexicano. Tú estás descalificando a esas autoridades. ¿Con qué autoridad moral, capacidad moral puedes enfrentar cualquier protesta de quinta, incluso en tu municipio, si fuiste gaseado en la puerta de Palacio Nacional? A mí de verdad me parecía, no soy amiga ni cercana ni familiar de ningún alcalde, pero esa imagen de ellos corriendo por el gas me parecía verdaderamente penosa. Dije, ¿cómo vas a llegar a regresar a tu municipio en Chihuahua? Creo que la más afectada es Maru Campos, después de que te rociaron en la cara, te descalificaron. O sea, te quita autoridad, ¿no? Te quita autoridad. Entonces, esta... Era poco. Era poca. Ahora, era poca y mira. Yo recuerdo... Yo ahí diciendo, no creo que haber sido gaseado, al contrario. Yo creo que... Bueno, también podría suceder lo que digamos que... si yo, por ejemplo, chihuahuense, veo que están gaseando a la presidenta municipal porque está peleando recursos para mi municipio... ¿La apoyo? Pues, a lo mejor hasta en la carrera por la gubernatura le termina ayudando a Maru Campos, ¿no? Yo aquí tengo la duda también y planteo la disyuntiva que planteaba Fabi Guarneros. El problema es que incluso desde los tiempos de Felipe Calderón, cuando compartía sus diálogos por la justicia y la seguridad, el diagnóstico de lo que aportaban los alcaldes para desmontar al crimen organizado era nada. Estaban en su lugar echados en la hamaca. E incluso sus policías daban el pitazo de que ya venían por los malosos. Es decir, el presidente le atina en su diagnóstico. El problema es que fumiga. Pero a ver, Ivonne, estaban sentados sin hacer nada. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna posibilidad de hacer nada frente, ni en el tema de armamento con policías que ganaban 3 o 4 mil pesos mensuales. Sí. No, pues, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo te les vas a enfrentar? Es un problema endémico, pero quiero decir que finalmente le está pegando a una figura que ha sido de ornato frente al problema. Ahí volvemos al tema inicial de este programa, los recursos para los municipios. Y las atribuciones y las responsabilidades. Asfixiando. Estaba leyendo antes de empezar este programa que hay 700 municipios completamente en quiebra. Sí. O sea, y hay no sé cuántos, no recuerdo la cifra, que ni policía tiene. No, y hay otros que reciben 20 millones y tienen 90% de ese 20 millones. Señalado por la Auditoría Superior de que tuvieron. Lo irónico aquí es que el presidente pide que se bajen el sueldo. Exacto. No, y aparte, ya ven que ahorita el enemigo favorito es el PAN. No importa si es Felipe Calderón o Vicente Fox. Pero había una fórmula, ¿se acuerdan ustedes? Cuando, para tratar de dejar que los presidentes municipales estuvieran echados en sus oficinas enriqueciéndose con lo poco que les caía, había un proyecto muy noble que era el Subsemún, pero que incluso lo abandonaron. En el Subsemún había una fórmula en que tú presentabas el proyecto a la federación. Estaba condicionado el recurso, ¿no? Para ver qué ibas a hacer efectivamente en materia de seguridad y cuáles iban a ser tus logros, y te lo daban. Y en el siguiente año, conforme a los resultados, te lo quitaban o te aumentaban. Creo que esa era una buena fórmula. Se abandonó en el sexenio pasado, hoy está totalmente desmantelado y el problema está ahí. Y abonando un poco... Porque basta con la Guardia Nacional, lo han dicho. O sea, yo no sé de qué manera la Guardia Nacional puede ser un proyecto en sí mismo de seguridad. En todo caso es un instrumento de un proyecto. Claro, pero han presentado a la Guardia Nacional como el proyecto. Un instrumento para todo, además. Sí. Que tampoco tiene esa capacidad. Hasta para lo migratorio. No, bueno, hasta para construir el aeropuerto. ¿No viste a Trump ayer en la mañanera?
27,000 soldados mexicanos ocupados en asuntos migratorios. Y otros tantos construyendo un aeropuerto. Bueno, van a empezar. El punto es esto, que la Guardia Nacional debe ser un instrumento, pero lo están utilizando para todo y están fallando. Hay que decirlo claramente, Culiacán fue el gran fracaso. Si no aceptamos la versión, aceptamos la versión, pues muy mal planeado, muy mal todo y ya. Improvisado, diría incluso. Lo acabamos de ver en la semana que termina en el caso de Tepito. Discúlpenme, vimos todas las imágenes de una coordinación, hasta, wow, la Marina, Tepito, entraron. Uno, no encontraron al líder, al mentado Leonares. Y dos, el jueves, liberados 27. ¿No es un fracaso? A ver, yo diferiría de ti, porque a mí me pareció... Permíteme, Pacho, hacemos una pausa y regresamos contigo inmediatamente. A mí me parece... Regresamos, Pancho Gerfis. Sí, bueno, estábamos hablando del operativo en Tepito y hacíamos el contraste con Culiacán. Yo creo que no tiene nada que ver. Uno fue un completo fiasco y el otro fue una operación quirúrgica bien hecha, bien lograda, donde los agarraron en flagrancia. Había dinero, joyas, armas, etcétera. Se los llevaron y aquí es donde viene... empatan los dos. Al final liberan a 37 de los 43 o 44 que agarraron. Esto ya viene a reflejar también un problema serio con este juez Delgadillo Padierna. Voy a parafrasear a Ciro Gómez Leiva anoche, que sacó dientes de tiburón con Rosario Robles, pero con los narcotraficantes le salieron dientes de leche. Es decir, decretó la liberación de 37 de ellos, están de nuevo en la calle y listos para volver a delinquir. Eso es por eso que ahí quise hacer un matiz sobre tu afirmación de comparar esos dos, Culiacán con Tepito, que la unión con esta guarida de la Unión Tepito, que a mi juicio no tiene nada que ver. Había dos laboratorios y solo cinco se quedaron en la cárcel, que son los que agarraron los laboratorios, en los laboratorios. Uno de corte de cocaína y otro de metanfetamina. Así es. Pero ahí tienes otro dato que creo que sí tiene que ver con el tema que traemos del federalismo, ¿no? La capacidad que logra desarrollar incluso la policía de la ciudad respecto a muchos de otros estados, pues porque hay desarrollo de capacidades, recursos, y evidentemente eso tiene resultados, como tú indicas, ¿no? Pues, operativos mucho mejores que los que puedes encontrar en muchos otros lugares. Y esto te trae, yo creo que al problema de fondo del tema del federalismo, que es, quizá el error es que lo estemos discutiendo al calor de la ley de ingresos. Sí. Tendría que ser un tema aparte. Sí. Tendría que ser una discusión de fondo porque... Sí, porque la tragedia sería que se olvidara una vez que se apruebe la ley, el presupuesto de egresos, se acabó la discusión del municipio y el problema va a seguir ahí. Claro, y porque además parece que está instrumentalizando cuando es un asunto, digamos, de definición de Estado. No se trata solamente de decir, le damos más o menos, o... Sí, con eso no se resuelve el problema. No, el asunto es de fondo. Tenemos un federalismo que, a diferencia de otros países, se hizo desde el centro. No fue desde los estados, la construcción como en Estados Unidos. Fue desde el centro. Y a esta altura, después de 3 gobiernos desde el 2000, pues tendríamos que decir y definir claramente, ¿vamos a apostar por una construcción federal o no? Si vamos o no vamos a desarrollar capacidad. Eso implica, pues, políticas que tienes que ordenar, políticas públicas, recursos, apoyos, desarrollo de capacidades, etcétera. Lo que es muy difícil es no darlo y pedir resultados. Eso sí, coloca a los propios municipios en una situación francamente desesperada. Mira, yo quisiera rescatar uno de los debates que me pareció más ilustrativo de lo que estamos viviendo en esta, pues, reingeniería presupuestal. Y nada más subrayo, entiendo que un presidente tiene derecho siempre, tiene la facultad, la atribución y el derecho legítimo de utilizar el instrumento del presupuesto para concretar fines de su estrategia, de su gobierno. Y en este caso, hoy sí estamos con un presupuesto 100% de la 4T. Pero parte de uno de los debates de esta reasignación de recursos que me pareció más
icónico de lo que estamos viviendo fue el del fondo minero, porque hubo un momento en la madrugada, noche del jueves a viernes, donde muchos senadores desesperados por preservar los 100 millones, los 25, los 30 de sus municipios mineros, pues estaban pidiendo enmendarle la plana a esa parte. Y subió incluso la coordinadora del PT, que es aliada de los de la 4T, a decirle a Monreal, por favor, hagámoslo por Zacatecas. Somos 7 senadores de Zacatecas, y ¿con qué cara vamos a regresar a decirle a nuestros pueblos que se quedaron sin ese fondo? Y la vehemencia de Ricardo Monreal, de verdad, cuando yo lo escuché dije, me encantaría que todos pudiéramos tener esa fuerza de fe, ese credo, ¿no? Diciendo, el fondo minero era un barril de corrupción. No servía. Se hizo para quedar bien con los presidentes municipales y no llegó a la gente. Y hoy vamos a darle ese dinero a las escuelas que fueron abandonadas por el neoliberalismo. Con una claridad ideológica, no sé si presupuestaria, porque no conozco los números, que me parece que estaba ilustrando, graficando lo que estamos viviendo. Un grupo, una parte de la clase política totalmente confiada en que el proyecto del presidente va a dar resultados. Dijo incluso, no lo había yo escuchado decir eso, que él está seguro que López Obrador va a ser el mejor presidente de la historia global mexicana con este tipo de programas que ahora se están apoyando. Y dijo, y ténganos confianza. Entonces, ahí está. Vamos a ver si es cierto. De lo contrario, habremos asistido pues al entierro de lo que quedaba del federalismo. Porque tienes razón, que es una parte que retomo de la parte del inicio de esta mesa, la que yo decía, en la parte de la cuestión mediática política, claro, de crear las percepciones y que están basadas en parte de la realidad. El discurso de Monreal es perfecto. Totalmente. Retrata lo que se vivió en el país durante muchísimos años con los partidos de cualquier, con los gobernantes de cualquier partido. Por supuesto. Así es. No solo el fondo minero, muchos más han sido barriles sin fondo o que solo el fondo era cajas chicas. Cajas chicas de los presidentes municipales, gobernadores, presidentes, líderes políticos, etcétera. Tiene toda la razón. El punto es, eso no soluciona el problema real. Es decir, vamos a estar viendo cómo llegan los recursos de otra parte, la mayor, ilegal, ¿no? La constante van a ser ilegales, pero además no se puede gobernar un país así, con la sola descalificación, porque para eso se hace política y no tuvo que intervenir el subsecretario de Gobierno, de Gobernación, Peralta, para tranquilizar los ánimos. Esa que ha sido parte el bombero política. del gobierno, ¿no? Pero un bombero bastante malito, ¿no? O sea, Le ha tocado entrarle a todo. A todo. sí, le ha tocado entrarle a todo, pero... Tiene, digamos que una manguera muy chiquita. Sí. Ahora, yo haría una precisión sobre el presupuesto del que hablaba Ivonne. El presupuesto del presidente no. El presupuesto no es del presidente. El presupuesto, el presidente propone el presupuesto. Su derecho termina donde empieza la facultad de los diputados de modificar aquí y acá. El problema de fondo que tenemos es que no hay contrapesos, que tiene el Ejecutivo controlado, el Poder Legislativo a través de sus mayorías en ambas cámaras. Y lo dijeron los alcaldes que por eso fueron a Palacio Totalmente, Nacional. claro, Sí. claro. Entonces ahí, y lo dejo para la reflexión, que tanto le conviene al país que la mayoría parlamentaria tenga esa fuerza, el partido del presidente y sus aliados. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado. O sea, no necesito hacerles un dibujo de que no ha sido lo mejor para México no tener contrapesos, y muy pronto me temo que lo vamos a volver a ver en el Poder Judicial con el próximo ministro que va a suplantar o va a sustituir, perdón, a Medina Mora. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, y qué bueno que terminas así, porque lo quería yo decir. Esa mayoría, ese control, ya tiene sus lazos en el Poder Judicial. Medina Mora, lo acabas de decir, pero ya lo vimos. En la semana que termina, por ahí del jueves, ya vimos, la Suprema Corte de Justicia no aceptó, no atrajo ningún amparo del tema Santa Lucía.
Ya, por eso un poco, cuando tú decías, eso tiene que ver con el operativo Tepito Tatá, un poco es los jueces, es el Poder Judicial. Sí, pero el Poder Judicial ahora a mí ya me está dando señales de que también está en la misma línea. Si los liberó el mismo, ahora sí que el juez incómodo, familiar de Dolores Padierna, El sobrino de René Bejarano. El sobrino de René Bejarano viene en la misma red. ¿Por qué liberó a estos y no a Rosario? Porque en el caso de Rosario es poder, demostración de política de Estado. En el otro caso es la paz para los narcotraficantes, sean de Culiacán o sean de Tepito. Y el mismo eje, el de la misma cabeza para Culiacán y Tepito, salió del mismo lugar. Bueno, ya, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Lo que yo te cuestionaba es la diferencia que hubo en el operativo. Sí, pero a mí lo que me importa, como a muchos ciudadanos, es el resultado final. A mí la verdad es que independientemente del tema de los contrapesos, en este caso lo que me parece más grave es que desamparar a los municipios lo que puede redundar... Desamparar y descalificar. Están desamparados desde hace mucho tiempo. Ojo, sí, ya lo estaban, eso es cierto, pero digamos, si hay una política deliberada de, digamos, soltarlos, lo que vamos a asistir es al riesgo enorme de que el propio presidente, independientemente de mayorías o no, vaya perdiendo el control todavía de manera más aguda respecto a muchas partes del país. Y eso sí que es grave. Si el presidente va perdiendo el control sobre partes del territorio, por más concentración del poder y por más mayorías que tenga, la gobernabilidad va a estar en serios aprietos, y ahí sí lo vimos en Culiacán. Ahora, hemos dejado fuera un dato, el hecho de que el hermano del presidente en Chiapas agrupara o llevara a Morena a un conjunto de alcaldes. ¿No habrá, paralelamente con el ataque a los alcaldes de oposición, un intento de pues ir ir colonizando el municipio y apoyando sus políticas en el municipio, pero con otro tipo de estructura política? Lo pregunto. Sí, y además, o sea, tiene que ver con lo de la descalificación. ¿Con qué armas llegas para esto? Y regresamos. ¿Cómo, si no te has sentado a negociar, cómo, con qué? El que le quites los recursos implica una nueva negociación con Hacienda, con Gobernación, para ver cómo le vamos a hacer lo que hablábamos de la coordinación fiscal. ¿Cómo? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo? Yo repetiría, y con eso cierro, Pascal, en mi intervención, con lo que empecé. Yo creo que estamos añorando un contrapeso que ya no es, que ya no existe. Pero que puede existir en el 21. Por el momento, el triunfo político es letal y total. No contó la oposición, no pudo hacer nada por sus alcaldes. Y quizá esto que tú soñaras como hipótesis sea el camino para la sobrevivencia política de esos personajes en sus localidades, irse asimilando a Morena. Lo que yo veo es que estamos ante hechos consumados. O sea, consumado el anular a los partidos, anular a los legisladores, anular a los gobernadores y ahora anular a los alcaldes. Es que los incentivos se invirtieron. Mira, quiero recordar rápidamente una anécdota. Cuando Aurelio Nuño andaba de escuela en escuela presentando su reforma y hacía diálogos con maestros, y a mí me invitó a uno, y era muy ilustrativo que la reforma, la evaluación, y los papás les decían: señor secretario, ¿y los baños? Sí. ¿Y los baños, señor secretario? El presidente López Obrador está pensando en los baños y en los vidrios. Si arregla los baños y los vidrios con el fondo minero que le quitó a los municipios mineros, quizás va a tener un gran resultado que presumir. Estamos hablando de otra lógica de reparto de dinero. Si le sale, qué bueno. Si no le sale, entonces sí estamos en serios problemas. El problema es que ¿de dónde va a sacar los recursos, mi querida Ivonne? Es lo que estamos decían. en crecimiento cero, se cayó la recaudación, no hay inversión. O sea, en ese, yo creo hay que dotar los el programas sociales problema de mucho aquí dinero. es que los recursos están yendo a sus programas, para mí, clientelares. Sociales de ayuda a los más necesitados. Nadie, que sea plausible que ayude a los más necesitados. Nada más que a la larga quiero ver qué va a suceder
cuando esos recursos ya no estén, ¿cómo le va a hacer? Se ve que Garfias, están buscando. me voy a cobijar en el optimismo de Ricardo Monreal, No. que dice, créannos, no les yo vamos a fallar, porque si no, no vamos a dormir. Pero déjenme decirles una cosa Es que muy- los hechos son los hechos, Sí, ¿eh? Y yo la sé. realidad es la realidad, y la realidad Yo es sé. cerquísima. En el tema de seguridad, porque hablabas del triunfo de López Obrador, pues nunca hemos tenido tantos Pero muertos. tienes razón, y yo insisto, no ha habido esa negociación y ese diálogo político con ellos, porque en este año, en este presupuesto, nos está alcanzando muy bien para estas becas escolares, para estos apoyos sociales, para las escuelas, para todo el dinero incluso que se le dio de manera directa a quienes ya les llegó, a las mamás que tenían los hijos en las estancias, a los de la tercera edad, sí está llegando. Pero ¿de dónde salió este dinero? No hay que olvidar. Claro. Del ajuste presupuestal, de la política de austeridad, de que se recortaron plazas en la administración pública. Ok, ya se aplicó en el 19. Para el 20 ya no vas a tener más plazas que recortar, ya no vas a tener más política de autoridad porque ya lo hiciste. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? No, bueno, y también hay que recordar que van a llegar al 20 después de un año en el que ramos como el 28 llegaron tarde, poco y entiendo que mal. Sí. Es decir, ya van a traer un año de escasez y dificultades incluso para pagar la nómina. La situación financiera de muchos de los estados y municipios en términos de deuda es apabullante, están al borde de la quiebra. Tenemos que dejar ahí la discusión. Muchísimas gracias por haber seguido esta conversación desde casa y muchas gracias a mis compañeros de la mesa. Hasta la próxima.